Hola, buenos días. Eh, Estamos con Horacio, Vero, Fede. Preparamos una charla para presentar el nuevo tema y reflexionar un poco sobre lo que venimos haciendo, lo que vienen construyendo. Eh, y También colaboraron en esa charla, bueno, todos ustedes, pero también colaboraron en la producción Camila y Carolina, que son parte del equipo de Primero. Bueno, Horacio, Vero, los dejo. Hola, sí, sí, bueno, buen día, ¿cómo andan? Bueno, la idea sería hacer un cierre de lo que hemos venido trabajando y una reflexión a lo que hay, a lo que hemos estado produciendo. Eh, la verdad que, bueno, que recién hace un ratito decíamos que, claro, el taller, en el ámbito del taller, toda esta cantidad de trabajos estarían expuestos y podríamos poner todos los trabajos y ustedes pueden recorrer y mirarlos. Y bueno, pero vamos a tratar de suplir, hemos tomado la opción de tomar un primer trabajo de la habitación y un segundo trabajo del espacio cultural. Y bueno, creo que son 46, 50 trabajos y quedaron muy buenos trabajos también sin exponer en esta pequeña charla. Y en realidad nos gustaba un poco reforzar algunos conceptos que tienen que ver con la práctica y con lo que nosotros decimos de la práctica a medida que vamos produciendo el proyecto. O sea, lo que llamamos la práctica reflexiva y cómo podemos generar teorías y podemos generar elementos que conforman al espacio del profesional, del arquitecto. Cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los primeros trabajos que un estudiante de arquitectura tiene como primera instancia, estos dos trabajos a nosotros nos parecían muy, muy fundantes y muy importantes, ¿no? Empezar por la pequeña escala, ¿no? Que es la habitación, ¿no? Por eso le pusimos a esta charla teórica las escalas del proyecto y los modos de habitar. Y entendiendo que el arquitecto como profesional, como responsable de organizar el espacio de la gente, tiene esas diferentes escalas y tiene que manejar esas diferentes escalas que tienen que ver con la propia definición de la arquitectura, ¿no? Las escalas tienen que ver en este primer trabajo que estamos viendo De Julia Carballo. de Julia, sí, de Julia. Lo que estamos viendo es esa escala desde la primera habitación, en la primera lámina con la habitación, donde aparece una escala, creo que es 1 en 1000, ¿no? Del barrio, y después abajo aparece la escala 1 en 20. ¿No? Y eso es casi el desafío que tiene el arquitecto, pensar en lo general, pensar las partes de una unidad mayor y al mismo tiempo ir pensando las unidades. Y uno cuando piensa el pensamiento del arquitecto es ese pensamiento de diferentes escalas, o sea, cómo el mismo tema se puede ver desde el 1 en 1000 al 1 en 20. ¿No? Entonces nosotros decimos también en el taller esa idea de la habitación al proyecto urbano. Y es esa primera lámina que hizo Julia, o la primera lámina que hicieron ustedes. En esa primera lámina prácticamente estamos condensando toda la problemática que van a tener de acá toda la vida como arquitectos. Ese es el problema, empezar a integrar lo macro con lo micro, en esa práctica. Y fíjense que cuando uno habla de escala también, está hablando de la escala de la familia, la escala del individuo, la escala de la soledad de uno en la habitación, la escala de la familia, el patio de la casa con los invitados, la escala de la calle del barrio, la escala urbana, la escala de la ciudad. Esa escala que tienen
los desarrollos del arquitecto también tienen que ver con esa otra pata que tiene la arquitectura, que es la parte de la sociedad, la parte de las actividades que se van dando. Y esa reflexión que estamos haciendo es como un doble desafío, decimos con Verónica, con Julieta, con Federico. Es un desafío porque estamos además aprendiendo a pensar de manera proyectual y estamos aprendiendo los instrumentos, que son cómo representar, ¿no?, todas esas escalas, esas diferentes escalas de la problemática. Y ahí donde también están apareciendo estos dibujos, ¿no? El dibujo en planta, el dibujo en una escala 1 en 20, 1 en 1000, 1 en 2000, el dibujo en corte, la axonométrica, ¿no?, la Perdón, perspectiva, la perdón que me perspectiva que fui. uno Sí. puede tomar del espacio urbano, ¿no? Entonces empieza a aparecer esas dos escalas que tiene que ver con lo que trabaja el arquitecto. Déjame el trabajo un ratito. Que tiene que ver, es el de Luis, ¿no? Sí. Sí, es el. ¿No? Que tiene que ver también con esta idea de la arquitectura en que esa integración entre, por un lado, es algo extremadamente sensible, que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con lo artístico, y por otro lado, tiene que ver con la geometría, con la matemática, con la abstracción. Si ustedes analizan en esta lámina de Luis, van a ver que hay un germen de una gran capacidad de abstracción, que es entender la forma triangular del terreno, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí ve qué otra figura dentro de ese triángulo equilátero puede entrar, y a partir de eso, que aparentemente es una abstracción, ¿no?, integra el otro lado, que es el lado sensible, el lado de la naturaleza, el lado del parque lineal, el lado del giro, ¿no? Y eso le abre una instancia a girar el proyecto, ¿no? Y ahí, como una aspa, empieza a retomar el entorno, ¿no? Y es un pensamiento, el de este trabajo, de arquitecto. O sea, Luis está pensando como arquitecto, o sea, está integrando, está conciliando la geometría, la matemática, la abstracción, con lo sensible, con lo artístico, que es un poco el trabajo que intentamos, ¿no? Por eso nosotros estamos convencidos que desde el primer día, en la facultad, desde el primer año, hay que empezar a hacer el proyecto, ¿no? Porque es ese pensamiento proyectual a lo que uno tiende con estos tipos de trabajo que estamos desarrollando, ¿no? De vuelta vemos los diferentes tipos de dibujos, ¿no? Perspectiva de un punto de fuga, perspectiva de dos puntos de fuga, la foto de la maqueta, el corte, la vista, las escalas, ¿no? Ahí, en esta lámina, uno podría hacer una síntesis de lo que es la disciplina y de la complejidad que implica pensar proyectualmente un problema, como nosotros hicimos desde la habitación al proyecto urbano. Un poco Sí, cuando, sí. perdón, un poco cuando desarrollamos el ejercicio, específicamente del espacio cultural, que ellos por primera vez se enfrentan a un tema propio, lo hacen propio, lo reinterpretan. Tratamos de trabajar esto, que a partir de ahora va a ser un patrón que se empieza como a construir en ellos y en su modo de abordar el proyecto, que fue la relación de ese triángulo con el futuro parque, imaginar ese parque, cómo va a ser, o sea, empezar a usar también lo positivo o cómo esto puede mejorar y transformar un espacio concreto. Después, la relación entre los dos contenedores, qué pasaba en esa situación de relación, y después el contenedor en sí mismo y cómo operábamos con ese contenedor, que se asemeja mucho a cómo diseñamos el mobiliario de la habitación, por ejemplo, o cómo pensamos la medida específica. Entonces, es como que hay un trabajo en las escalas que tiene toda una intelectualización que se empezó a descubrir en la habitación y que a partir de ahora todo lo que vamos a ver, todos los trabajos que pusimos, que había muchísimos más buenos, tienen un modo de entrar distinto, algunos desde la plaza, otros desde la operación entre los dos elementos, otros más abocados
a las operaciones sobre el contenedor y cómo movían o no movían, pero son conscientes de que todos esos temas están, y algunos con más virtuosismo como Luis y otros con menos, pero los empiezan a descubrir. Es increíble cómo con el mismo tema se pueden ir abriendo distintas búsquedas. Sí, además aparecen, vamos descubriendo también, los elementos que utiliza el arquitecto para componer su idea, ¿no? Para desarrollar sus ideas, ¿no? Entonces aparecen, que parece sencillo ahora, pero aparece ya el descubrimiento del muro, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es un muro? ¿Qué función tiene un muro cuando yo dibujo esa raya negra en esa planta, ¿no? Digo, bueno, esto es un límite. El descubrimiento de la columna también, como un elemento compositivo, ¿no? Y que no está, sin lugar a duda, el muro ha servido en la habitación, ¿no? Están muy bien dibujados, bien marcados, esa idea de recinto, de ámbito, pero es interesantísimo cómo después tienen que trabajar en un espacio abierto, ¿no? Y esos elementos son muy difíciles de utilizar, y ya son elementos de la arquitectura, que conforman el lenguaje arquitectónico, que tienen infinidad de maneras de asociarlo. Si yo veo este trabajo, ahí puedo desglosar todos los elementos que componen la arquitectura. El muro, la columna, el piso, el techo o el sobretecho, el cerramiento, están todos los elementos que componen la arquitectura, e incorporados también los elementos que vimos en la habitación, ¿no? Los móviles, ¿no? La mesa, la silla, el plano de apoyo, y cantidad de elementos se van resignificando, porque aparecen elementos nuevos, inventados también, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece ese proyecto donde el techo son dos círculos que son como una especie de árbol artificial, o cuando aparece la rampa, ¿no? Aparece otro nuevo elemento, ¿no? En muchos de los proyectos aparece la terraza jardín, es otro elemento también que va acrecentando el vocabulario. Y lo más interesante, y digo que lo que a mí me parece fabuloso, es que paralelamente estamos aprendiendo a dibujar, o sea, a representar. O sea, estamos dibujando por primera vez un corte, por primera vez una planta, por primera vez una axonométrica. O sea, tenemos un doble desafío, ir aprendiendo haciendo, ¿no? Es lo que a nosotros nos gusta decir, ir reflexionando a medida que nos vamos encontrando con la dificultad. Yo veía hoy, cuando veía este trabajo, y veía ese dibujo de la derecha de arriba, y no sé si este trabajo conoce a Mies van der Rohe, pero bueno, Mies van der Rohe en sus primeros dibujos marcaban eso, está clarísimo, son los dos planos, están muy bien puestos, el plano horizontal del piso, el plano horizontal del techo, y los dos elementos, ¿no? Conteniendo, ¿no? Y son esos elementos que conforman la arquitectura. Otro de los elementos que me parece que además amplía la complejidad es, bueno, recién hablamos de los elementos que conforman una obra de arquitectura, ¿no? La columna, el plano, el muro, el cerramiento, los elementos móviles. Pero el otro tema, las composiciones, de cómo con estos dos volúmenes puedo componer, y puedo tender a lo que en el futuro van a ser familias de partidos de edificios más complejos, ¿no? Y ellos ya se ven los gérmenes, porque hay partido en L, partido lineal, la superposición de un volumen con otro trabándolos, o sea que son operaciones que por ejemplo, ¿no? Que conforma, en planta baja es una L, pero después hay una rampa que lo recorre, ¿no? Tiene muchísima complejidad y deja abierto un sinnúmero de riquezas y de posibilidades para futuros edificios. A mí me parece que sean qué interesante, ¿no? Cómo a partir de dos simples contenedores se pueden empezar a generar esta complejidad de espacios y de elementos, ¿no? Con los proyectos, ¿no? Bueno, en este caso es el que se va
recorriendo a través de ese gran espacio, ¿no? Y conformando el patio, ¿no? Bueno, hoy lo veía también, este espacio lineal, tiene una síntesis y una abstracción, este trabajo, ¿no? Que es un contenedor detrás del otro, pero además al girarlo en diagonal, ¿no? En el terreno, genera ese lugar más largo del triángulo, ¿no? Y es lo que le da esa riqueza y ese dinamismo urbano a este edificio, ¿no? Que conforman en tira lineal. Otro de los elementos que me parecieron que justamente es este del trabajo que quería hablar, es la utilización de los árboles también, de otro elemento que está por fuera de la arquitectura para terminar de conformar el espacio. Este trabajo, fíjense que es muy sencillo, es un piso, es una L, pero al otro lado de la L están esos dos árboles, que es el que termina de conformar ese espacio. Inclusive, cuando genera esta perspectiva, un punto de fuga, ¿no? Están los dos árboles, ¿no? Transparentes, que está claro que el árbol es parte de la entrada a ese recinto que genera. Y en realidad, este mecanismo, si ustedes ven, no es diferente al que hicieron todos en la habitación, ¿no? O sea, el poner dos árboles, ¿no? Hacia uno de los costados de ese recinto, ¿no? O de poner los contenedores en este caso, hacia un lado y dejar libre todo un lado, es el mismo procedimiento que hicieron ustedes cuando de repente corrieron la cama del lugar y la pusieron hacia una punta de la habitación para liberar el resto de la habitación para el lugar de trabajo. O sea, es esas escalas que a nosotros nos gusta decir, las escalas del proyecto, y esos mecanismos, esas operaciones que se generan con esos elementos que conforman la arquitectura. A nosotros nos gusta una definición de la arquitectura, dentro de tantas definiciones, ¿no? Que hay, pero una que nos gusta, que la compartieron tanto los profesores, tanto Marcos Vinograd como Osvaldo Vidinós, que es entender a la arquitectura como una práctica. Es una práctica donde se verifican, ¿no? Acciones y relaciones entre el ser humano, la gente y el espacio. Es esa práctica en la que se desarrollan esas acciones. Y nosotros tenemos, digamos, tres dimensiones, que es la dimensión nuestra, que es la que estamos pasando en este momento, que es la dimensión del proyecto, ¿no? Que es la dimensión de esto, de los dibujos, de la prefiguración de esa idea de arquitectura. La segunda dimensión es la dimensión de la obra, o sea, construir la obra. Y la tercera dimensión, que es la más compleja, es donde se genera esa práctica de la arquitectura, que es entre la gente, el usuario, haciendo uso de esos espacios, ¿no? Entonces, me parece que esas tres dimensiones tienen muchísimo que ver con lo que ustedes están dibujando. En casi todos los dibujos aparecen estas tres dimensiones. Porque aparece la gente usando esos lugares, aparece una cierta manera de cómo lo voy a construir, porque aparece ya unas medidas, aparece la altura, y aparece una idea abstracta que es la propia de ustedes cuando hacen esos grafiquitos y esas ideas, ¿no? Bueno, en este caso, estos dos círculos, ¿no? que tienen, es una idea bárbara, es una típica idea de arquitecto, ¿no? Que dos círculos con la abstracción conformen una especie de sobretecho, que conforman dos árboles artificiales. Es una típica idea de un pensamiento arquitectónico, ¿no? De vuelta. Y acá también, en esta lámina que vemos ahí me tapa el nombre de la estudiante. Rafaela. Rafaela. Yo lo tenía anotado acá. Ahí está, sí. Rafaela Dani Pisorno. Los dos círculos, me pareció también una idea muy, muy interesante, y sobre todo cómo está también, ¿no? Con la fuerza que se imagina
Esto parece como si fuera una película, se está imaginando la gente en movimiento. Si le ponemos movimiento a esto, ¿no? es la definición que decimos de arquitectura. Es ese espacio generado de la abstracción, generado de un pensamiento abstracto, generado, construido, y que la gente usándolo, ¿no? La gente moviéndose, subiendo al techo, bajando, estando a la sombra de ese lugar, ¿no? Uno tendría que poner la animación y estaría ahí. O sea que me parece, aparece el recorrido del sol, aparece el tema de los árboles, aparece la impronta urbana, aparece la perspectiva de un punto de fuga, aparece la axonométrica, ¿no? la foto de la maqueta. Y bueno, y eso que yo lo veo árbol, pero quizás Rafaela los pintó de celeste y por eso son dos nubes o es un cielo, no importa. Pero el proyecto tiene una potencia enorme y da mucho para hablar, ¿no? de todos los elementos, ¿no? La tensión que se genera, ¿no? Fíjense como con dos elementos tan sencillos, de 6 por 12, ¿no? Con dos elementos, como eso tiene lo grandioso de la arquitectura, o en este caso simplemente ¿no? con correr una cama del lugar, ¿no? Fíjense la complejidad de la habitación, ¿no? Aparentemente uno ve una habitación de 3 por 4 con dos camas estáticas, una enfrente de otra, y de repente, ¿no? En este caso, el solo tema de tener que cambiar de función ese lugar y decir, bueno, reemplacemos, miren qué cosas tan sencillas, ¿no? Hay que reemplazar una cama, ¿no? por otra función, ¿no? Ahí donde está esa dialéctica entre ámbito y actividad, y no podemos dejar de lado la arquitectura o el espacio si no tengo esa idea de qué necesidad tengo, qué función o qué necesidad tengo para desarrollar. Y ahí está el germen, ¿no? Fíjense el cambio de ese espacio, ¿no? Al correr del lugar la cama, simplemente tirarla hacia uno de los costados de la pared, ¿no? Liberar totalmente la ventana para la L, ¿no? Y la operación es sencillísima lo que hizo. Dejó el placar en el lugar quieto, la puerta donde estaba, la ventana donde estaba, y la operación fue correr la cama del lugar. Y en ese sentido, es que por eso que decimos, y vamos a decir que la arquitectura es una práctica social. O sea, cuando una persona que no es arquitecto corre luego una maceta para que le dé sol, o cuando el verdulero de la esquina saca el toldo para cubrir a la tarde cuando le pegan el sol a la fruta, está haciendo arquitectura, como cuando una persona trata de, no sé, de cuidarse, está haciendo salud. Entonces, en ese sentido decimos que el arquitecto es un especialista, pero que en realidad tampoco es un iluminado y puede inventar las cosas de la nada. Tiene que reinterpretar esa voluntad que está en la naturaleza de nuestro ser, ¿no? Es habitar, construir, usar los lugares, esos lugares usarlos socialmente, ¿no? Usarlos en soledad, como en este caso la habitación, o en familia. Me encantan, hay muchísimos dibujos de la habitación que de repente en la actualidad está la habitación sola o con una sola persona, y en la segunda hay como 3 o 4 personas adentro de la habitación, ¿no? Se están imaginando acá, ¿no? Es buenísimo cuando empiezan a aparecer esas actividades, que es el compañero de estudio, empieza a aparecer, a sociabilizarse ese pequeño ámbito, ¿no? Y ahí aparece un poco el ADN. Nosotros decimos con Julieta, con Verónica, que déjame ahora un rato también este lugar, esta hermosa perspectiva, un punto de fuga, 2 puntos de fuga que tenemos ahí a la derecha, ¿no? Y este dibujo, la escala que tiene, la escala que tiene esa grilla, ¿no? También la complejidad de mover el terreno, ¿no? Bajar un poquito el terreno, ¿no? De moldear y también subir con esa rampa, con esa rampa hacia arriba, ¿no? hacia el espacio pensado en corte, ¿no? Aparece otro elemento más de la arquitectura, ¿no? Que está agregado la complejidad que implica el corte, que implica trabajar en el espacio y trabajar con diferentes
con diferentes niveles, ¿no? Aparece, ¿no? el 0, el S menos, ¿no? menos 1,5 metros y el más 3 arriba, ¿no? Aparecen la gente, ¿no? Puestas en el espacio, ¿no? y mirándose, ¿no? y dialogando en esa escala, ¿no? Aparecen de vuelta los árboles, aparece la calle, allá me aparece un autito, ¿no? Yo sé que por ahí pasa el auto, el otro es una peatonal, ¿no? Aparecen todos los elementos que conforman, ¿no? las escalas del entorno, todos los elementos que me están dándole validez y que le están relacionando y le están dando valor al proyecto de arquitectura. Decía hoy que en realidad lo que uno tendría que pensar, que además de introducirnos en toda la complejidad de la disciplina, es ir dando respuestas a esas preguntas, ¿no? Que si bien uno no puede, desde dos ejercicios o dos proyectos, dar una respuesta total de todas las preguntas que hace la arquitectura, sí hacer este abanico de posibilidades, ¿no? Que tiene que ver con esto que decimos hoy, que es las escalas del proyecto, y que tiene que ver con los modos de habitar. Seguramente los modos de habitar vamos a entrar más ahora, en la segunda parte vamos a hacer una vivienda, pero acá también estamos viendo modos de habitar, ¿no? Los modos de habitar, los modos de ser en el espacio urbano, ¿no? Los modos de habitar en el espacio privado de la habitación, ¿no? Son también modos de habitar, modos de estar en soledad, ¿no? Haciendo una entrega de arquitectura, estudiando, durmiendo, en familia, con el compañero de estudio. Son modos de habitar o los modos de relacionarse con el resto, con el barrio, con el resto de los compañeros de la facultad o con el resto del espacio urbano, con los desconocidos, ¿no? Acá se están imaginando un espacio de integración social, este espacio de la cultura, este espacio cultural, es un espacio, es un condensador social, de integración de diferentes edades, de diferentes escalas, de diferentes actividades, que es lo que conforma, ¿no? esa esencia del ser social. No, mientras yo hablo, ustedes van viendo todas las Sí, yo quería comentar, alternativas por de ejemplo, dibujo, ¿no? Fundamental, ¿no? Los hombrecitos dibujados en planta, los hombrecitos dibujados en corte, en perspectiva, ¿no? sí, Están muy, muy Horacio, buenos. yo quería comentar eso también, que como que uno se va deteniendo y hace como un corte, ¿no? La entrega es un momento en donde uno sintetiza todo lo que construyó. Y cómo se puede, una entrega que consigue poder contar ese proceso de cómo fue construyendo, porque supongo que en un momento tomó el sitio y trabajó esa escala, después fue a la perspectiva e imaginó el uso, y vuelve y piensa el corte, pero poder contarlo de un modo también es parte del proceso. ¿Cómo lo termino contando y cómo puedo poder volcar todo lo que transité? El estudio, el analizar el sitio, o sea, que se llega a ver todo el proceso, en definitiva, por cómo lo transmito. Entonces nosotros el día que armamos la nivelación también veíamos que hay muchos que pudieron encontrar como poder contar la esencia de lo que iban a buscar, y que quizás a otros todavía les costó más, o cómo rápidamente, eh, cómo comunico todo lo que imaginé, que también es un aprendizaje, y todo esto nos sirve, hay entregas que nos sirven muchísimo para imaginar cómo contar, o las estrategias. Cuando vos hablabas hoy de Rafaela, de Luis, bueno, cómo fueron construyendo ese modo de comunicar, pero es interesantísimo ver cómo cada uno lo cuenta en uso. Lo mismo que decís de las habitaciones y cómo lo trasladaron al proyecto del centro cultural, cómo trasladaron eso, cómo lo imaginaron siendo vivido. Sí, está bueno porque vos estás planteando el tema como una continuidad, ¿no? Que muchas veces uno se encuentra con la sorpresa de la entrega, con la buena sorpresa que han sido para nosotros estos trabajos, pero nos llevan siempre
inmediatamente a reflexionar sobre la génesis del proceso que tuvo el proyecto, ¿no? Cuando entramos a la habitación, y que es un ejercicio que nos parece muy didáctico, ¿no? Es una herramienta muy didáctica para nosotros hablar trabajar sobre la habitación, porque es lo que ustedes tienen más a mano por un lado. A nosotros nunca nos cansa porque siempre aparecen nuevas habitaciones. Tienen tanto que ver con la identidad de cada uno de ustedes que a nosotros encontramos también en eso una buena manera de aproximarnos a partir del mundo de ustedes, ¿no? Con todas las dificultades, a veces ha habido habitaciones pequeñas, grandes, ha habido habitaciones de pensión donde conviven 4, 5... O sea, no importa cuál es la característica de la habitación, para nosotros siempre es un ejercicio nuevo. Y a nosotros lo que nos permite es pasar de esa pequeña habitación a la casa, de la casa ir a la ciudad, al barrio, y del barrio entender a la ciudad. Hacemos dos tipos de aproximaciones a este ejercicio. Por un lado aparece la aproximación del mundo de lo sensible, y después aparece la aproximación técnica, porque las cosas, nuestra disciplina, habla de que las cosas tienen medidas, y que esas medidas tienen que ser aprendidas con H también en el medio, de manera tal de incorporarlas a nuestro saber, porque va a ser siempre de aquí en más el instrumento de estudio y de hacer en el estudio. Y después, cuando miraba también las láminas, me imaginaba esto. Nosotros tenemos un lema que viene, por supuesto que de Marcos Vinogradi y demás, que define muy bien, ¿no?, lo que es la unidad de vida en la unidad de espacio. Y yo miraba las láminas también, y esta diagramación que han logrado darle, en donde aparece también eso mismo, ¿no? La unidad del ejercicio está expresada en una unidad de espacio, o sea, pasa a ser, recupera la coherencia, ¿no? Y es como que de alguna manera se expresa en toda su dimensión. Y por otra parte, cuando el ejercicio toma el cariz del espacio cultural, ¿no?, donde a partir de dos contenedores vamos a empezar a entrar en el mundo a analizar los fenómenos espaciales. Por un lado tenemos los aspectos que hoy Horacio explicaba también, ¿no?, lo compositivo, ¿no?, la relación de dos prismas entre sí, generan una composición. A veces se alinean, a veces se ponen en L, a veces se superponen, a veces ambos prismas se ponen paralelos, se desfasan, generan entre la posición de uno y de otro distintos espacios, ¿no?, distintas maneras distintos fenómenos espaciales llevan cada uno de estos. Ninguno vale por sobre el otro. Cada una de estas maneras de asociar tiene algo que decir. Lo que nosotros hacemos es tratar de descubrir qué es lo que quiere decir ese modo de asociar, y juntos ir haciendo consciente que esa operación, que a lo mejor fue intuitiva, en verdad tiene todo un concepto, y empieza a generar toda una teoría. Después se abordaron todos los temas estos que tienen que ver con la relación interior y exterior. Piensen ustedes que estuvieron viendo cuáles son las visuales. Ya desde la habitación empieza a aparecer qué miro a través de la ventana de mi habitación. Las visuales, cómo es el asoleamiento. Y después aparece un tema que es muy importante, que todos estos temas ustedes los abordaron en el esquicio, que es el espacio recorrible. El espacio no como un hecho estático ni estanco, sino como un hecho recorrible. Y después, bueno, esta comprensión que ya en los primeros proyectos de la facultad, en los primeros proyectos que van a hablar de nuestra relación con la disciplina,
aparece la ciudad, casi naturalmente, no tengo que ir a buscar la ciudad. Partimos de ese hecho, que es la ciudad, ¿no? Y estamos en la ciudad con los proyectos, estamos con la ciudad, en la ciudad con la habitación, estamos en la ciudad con este espacio cultural. Y después empezamos a elucubrar otro tipo de cosas, porque empezamos a meternos en los temas y a decir que la cultura en realidad puede ser un instrumento valiosísimo de renovación y de recuperación urbana. Hay muchos casos han sido abordados, incluso la misma ficha está ilustrada por una pequeña biblioteca que se arma como un anexo al Hospital de Niños de La Plata, o sea, aparece dentro de espacios públicos, ¿no? Un valor que es muy trascendente, que habla del vínculo social, de la convivencia y de la participación ciudadana. Entonces, todos estos temas que con unos pocos meses de carrera hemos empezado a tocar de alguna manera, ¿no? Nos hemos empezado a arrimar. Estos temas nos van a acompañar siempre, no solamente en la carrera, sino en la vida profesional. Y ustedes tienen una enorme oportunidad. Yo me imaginaba qué lindo ingresar en el 2021, ¿no? Porque las ciudades empiezan a tener el reto ese, el desafío de tener que recuperar la escala humana. Digo, qué interesante, ¿no? Que cuando alguno de ustedes tenga que hacer una intervención, tenga que pensar, tenga que trabajar en un equipo interdisciplinario, empiecen a estar presentes también estos primeros conceptos que empezaron a juntar a partir de la consideración de la escala humana. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde aparecen tantos temas vinculados a este problema global que no tiene fronteras, que se ha llamado pandemia, ¿no? A nosotros, desde lo disciplinar, nos lleva a una reflexión sobre el modo de habitar y también nos manda examen en cuanto al modo de habitar y cómo habitamos las ciudades. Digo, es un momento fundante para mí también, porque podemos empezar a pensar nuevas cosas que surgen a partir de este presente. Sí, y un poco de eso hablamos cuando ahora vamos a presentar el tema nuevo. Hablábamos de qué es lo que viene ahora, cómo seguimos para adelante, y que nosotros el tema lo imaginamos, bueno, con la facultad, o imaginando que era posible volver a las aulas, volver al espacio de la facultad. Entonces un poco el usuario vuelve. Apostábamos, Horacio dice, apostemos a que volvemos a los edificios, los volvemos a ocupar, y esa cercanía va a generar un encuentro, una interacción, ¿no es cierto, Horacio? Sí, nosotros con este segundo trabajo vamos a estar muy cerquita de lo que hace el taller. Vamos a descubrir que estamos haciendo un trabajo ya de redensificación de la manzana, es un trabajo ya de vivienda colectiva, y estamos conformando un tejido, porque estamos enfrente a esta placita triangular que hicimos. O sea, muchos de los trabajos, casi todos los trabajos tuvieron en cuenta esa continuidad de la calle 115, por ejemplo. Entonces aparece eso que decía, que explicaba hoy Verónica, esa idea del barrio, esa idea de unidad de vida en la unidad de espacio, ¿no? Puedo imaginar que estoy habitando en estas casitas colectivas nuevas en ese pequeño terrenito 12 por 12, y me voy a encontrar en la plazoleta que acabamos de hacer, el espacio cultural, en la esquina, y ahí es donde se da esa conciencia espacial, ¿no? Me encuentro con el otro ciudadano que viene de otro barrio, que viene del lado del hipódromo, con un estudiante que sale de la facultad y se va caminando a tomar el tren. Empieza a generar ese corazón de manzana que vamos a integrar en el pulmón de la manzana, como está haciendo segundo, como está haciendo tercero, como está haciendo cuarto, con el
la expansión del Centro Estudiante de Ingeniería, ¿no? Que da ese corazón de manzana. O sea, empieza a aparecer estas escalas de la arquitectura, que no son solamente las escalas que hoy decíamos, la escala 1 en 2000, 1 en 100, 1 en 20, son las escalas de asociación social también, ¿no? Son las diferentes escalas de asociación de integración social, son las diferentes escalas de que la sociedad se integra, ¿no? De ese animal social que es el hombre, que se dice, ¿no? Animal político o social, que evidentemente no se puede hacer las cosas solo, se necesitan del resto, de la complejidad del ciudadano, de las actividades en conjunto, ¿no? Y acá aparece esta de vuelta, ¿no? Este proyecto colectivo, que es el proyecto de este año, y ya definitivamente primer año integrado a este proyecto colectivo, proyecto de ciudad. O sea, ya aparece la vivienda de primero, ¿no? Jugando a esa redensificación del corazón de manzana, de esa reinterpretación crítica de la manzana, ¿no? De estos primeros pasajes, estos primeros edificios, que en realidad es un conjunto de vivienda lo que estamos haciendo, ¿no? Vos lo vas a explicar ahora, Julieta. Acá está el terreno, está la ficha. Sí, Si querés, lo léete que, la frase que es muy linda, la de sí. Eduardo Sacristi también. No, lo que queremos es primero presentar el tema como integralmente a la habitación y al espacio cultural. O sea, es primer año como una unidad en donde todos los temas tienen relación. eh, no solo por la proximidad física o por la propia reinterpretación que hago de cada una de las cosas pasándolo por uno mismo, sino que el taller intenta generar esa unicidad de primero a sexto. Elegimos una frase para arrancar, en realidad, de un libro que les dimos en el Drive para que leyeran. Si no lo leyeron, tienen la oportunidad ahora en la segunda mitad del año, que se llama ¿Qué es la casa? Un pequeño librito, lo tengo acá, de Eduardo Sacriste, no sé si lo ven, que es muy chiquito, muy sencillito, y cierra la reflexión que va haciendo y la construcción de su investigación sobre qué es la casa y cómo se habita y a lo largo del tiempo y demás, con cómo sigue esto de habitar las viviendas, qué está pasando con la ciudad, qué está pasando con... Entonces dice, es larga la frase, no la leo, después cada uno la lea en sus grupos, pero un poco invita a reflexionar sobre el rol nuestro del arquitecto, pensando cómo seguimos, cómo nos enfrentamos a los temas de la ciudad que tienen que ver con el individualismo, con la inseguridad, con cuestiones que hacen al encerrarse, y cuál es la respuesta del arquitecto para que el individuo no se aísle, o sea, para que se entienda como un ser social que pueda construir lo colectivo. La misma voluntad de ser le pusimos al tema del espacio cultural. Como decía Vero, como decía Horacio, el tema del espacio cultural, siempre pensando que el espacio cultural es una oportunidad para volver a conectarme con el otro, con la ciudad, para reactivar espacios, para generar identidad, digamos, para construir el ser social que somos por esencia. Entonces, cuando hablamos de por qué modos de habitar, porque es una anécdota, pero el título me lo robé de la presentación a la prebienal que invitaba a reflexionar sobre modos de habitar, y un poco eso, ¿no? Ahora el desafío es hacer una vivienda que no es una vivienda singular, o sea, no es una vivienda en un lote único quedando a la vereda, sino que tomamos un pasaje preexistente muy cerquita, a 50 metros de donde trabajamos. Imaginamos que es para estudiantes, docentes o investigadores de la Facu, o sea que un perfil que tiene que ver con esto de que imaginamos que volvemos a las aulas y que toda esa atmósfera del parque urbano vinculado a la facultad, o sea, lo que ya tenemos, imaginamos que lo recuperamos, y lo que queremos tener, que es el hipódromo y que es ese gran parque, también imaginamos que lo tenemos, lo proponemos como todo superador a la instancia en la que estamos hoy. Entonces,
a 50 metros del lote que nosotros utilizamos para media cuadra más o menos del lote que utilizamos para el centro cultural, nosotros tomamos un pasaje, ahora van a ver las fotos que sacó Vero, y las últimas 4 viviendas de ese pasaje, cada uno de ustedes va a tener una vivienda de 12 por 12, pero también va a tener que imaginar cómo esa vivienda se vincula con el pasaje, con las viviendas que lo colindan, con el pasaje, cómo llega a la vereda, o sea, va a tener que, como hicimos con el ejercicio del espacio cultural, como hicimos con la habitación, va a tener que tejer o generar un tejido de reflexiones que aborde todas las escalas, o sea, no nos vamos a quedar adentro del 12 por 12, como venimos viendo permanentemente, vamos a trabajar esa superficie en función de la posición que tiene relativa con respecto al pasaje urbano, con respecto, ya van a tener teóricas sobre pasajes, porque es una cuestión muy singular y muy interesante. La verdad que este pasaje es una oportunidad para hablar de muchísimos temas. Y también su proximidad a un corazón de manzana, que Horacio tenía ganas de después sacarle el jugo en algún esquicio posterior, lo mismo Vero, que podamos reflexionar sobre qué pasa con los corazones de manzana de la ciudad de La Plata, qué pasa reflexionar sobre las cuestiones que hacen a la manzana, cómo es el tejido de la ciudad de La Plata, cómo está pensado, si la medida es la mejor o no para generar lo colectivo, o este desafío de volver a pensar los modos de habitar. Entonces, acá van a ver, es una puertita que al frente tiene viviendas de 2 niveles, pero después se va transformando en un espacio, en un pasaje, que le dimos 3 metros de ancho, y al fondo de este pasaje, que esta foto la sacó Vero, todas las fotos las sacó Vero, aparecen nuestras 4 viviendas. Cada uno va a tener un lote propio. Vamos a tener que imaginar un programa, no dimos un programa, solo dimos metros, 90 metros cuadrados, más el semicubierto, o sea que van a tener que ser casitas, probablemente viviendas de 2 niveles. Y bueno, ¿cómo usaría la vivienda 4 estudiantes, o 4 investigadores, o pasantes, o cómo usarían esa vivienda? ¿Qué necesitan? Todo eso un poco ustedes lo van a tener que construir, investigando, reflexionando, trabajando en los grupos. Entonces la ficha, lo que el lunes la van a leer en sus grupos, va transitando o va planteando las distintas cuestiones que hace el programa como una reflexión. No damos un programa específico, sí damos unos metros y un usuario y unas cuestiones convivenciales, pero les proponemos a ustedes pensarlo, cuántos dormitorios, si son 4 dormitorios chiquitos, si son 2, si es o sea, todo eso cada uno lo va a proponer, si va a haber un estudio o si va a ser, cada uno va a ir proponiendo eso como parte del proceso de proyecto. Además, Julieta, hay muchísimo de lo que se desarrolló y de lo que se aprendió en la habitación, ¿no? Para trabajar, porque pensemos que van a ser, a ver, es como si fueran 4 habitaciones de las que hicieron, ¿no? Asociándolas de alguna manera, porque en realidad es esa simbiosis en actividad, ¿no? La persona va a tener que dormir, va a tener que trabajar, va a tener que estudiar, va a tener que recibir a un compañero de estudio o un investigador, y de vuelta, estamos de vuelta, ¿no? Hablando de las escalas del tema, ¿no? Va a haber parte de esa vivienda que va a ser común, el estar, el patio, bueno, el lugar de trabajo común, y va a haber parte de esa vivienda que también va a ser privada o semi-privada, que son la parte de dormir, del baño, etc. Esa misma escala que se va a dar en la vivienda, se da después en el pasaje del conjunto. Se va a dar también en la vereda, y la relación de la vereda con el conjunto que hicimos recién. Fíjense que cuando yo salgo a la vereda, a la calle de este conjunto, miro a la izquierda y veo esos proyectos que acabaron de hacer ustedes, ¿no? Que se imaginaban que iba a haber un habitante que iba a caminar por esa calle, que iba a partir de ese conjunto, iba a llegar al parque lineal. Pero además, uno imagina que la última lámina de cierre del año va a contener los 2
trabajos, más los laburos de tercer año que están ahí al lado, ahí Claro. nomás, y va a potenciar esas ideas, ¿no? Integrando todos los temas, porque lo lindo sería pedirle a tercero que vengas, que nos cuenten los trabajos, ahora que abordamos la segunda parte, que nos cuenten qué hicieron en la primera etapa del año, y poder cerrar con todo cosido, ¿no? La vivienda, los espacios, equipamiento y vivienda de tercero, y nuestro equipamiento, todo funcionando conectado. Y pensar también que generamos una nueva dimensión, que es la que está trabajando también segundo año, que es un poco lo que decíamos, las manzanas de La Plata son muy grandes y el pulmón de manzana tranquilamente puede ser otro espacio de integración. Imagínense que ese pasaje Claro, puede rematar en un pulmón de manzana en donde los estudiantes de ingeniería, ¿no? Ahí está abriendo el Centro de Estudiantes de Ingeniería, está abriendo ahí, está abriendo, hay un instituto de investigación, hay un taller de pintura, hay un elemento de los maestros de un edificio público, o sea, es lo que nosotros decimos la complejidad de la ciudad y el tejido mixto de la ciudad. Y entonces aparece de vuelta otra categoría de espacio para reflexionar, claro. para Y a estar... recuperar, vos hablabas también, a recuperar los principios higienistas que acompañaron la fundación de esta ciudad y de este proyecto de ciudad. Porque cuando empecemos a valorar el corazón de manzana, ¿no? Como el espacio donde el aire circula y permite renovar el aire, que hoy nos damos cuenta que es lo más importante en este contexto, vamos a empezar a entender los alcances que el corazón de manzana tiene, ¿no? Y la propuesta de recuperación como una propuesta de una ecociudad, digamos. Ahora está tan de moda. Pero vamos a darle valor a esas cuestiones. Justo acá se da toda como un folclore. En esta manzana, Horacio me contaba que se dan ciertas particularidades, que como él tenía el estudio por ahí, las tiene más sentidas, que tenían que ver con que justo, ustedes lo van a ver ahora cuando estudien la manzana, el Centro de Estudiantes de Ingeniería tiene ahí un pulmón, se agarra el pulmón, y si pudiéramos volver a esos espacios, hasta podríamos ir a visitarlo, entonces tiene como un espacio que uno podría imaginar que el pasaje termina en ese... Claro. Conectado a ese pulmón, o sea que estamos ahí nomás de que lo imaginen, ahí a 2 segundos, a nada. Y bueno, estaría buenísimo que sea parte de la reflexión que hagan. Claro, y la puesta en valor, ¿no? De todos esos principios. Fede, ¿querés sumar algún aporte? A mí ya hablaron casi todos los temas, pero no un poco sí llamar a esto de la reflexión de la ciudad y de la pieza urbana, ¿no? De cuando hablaban esto de la integración de estos trabajos y por qué también está pensado así. Yo un poco pensaba como Horacio cuando decían la parte de que son cuatro usuarios y que son investigadores y que cómo va a ser ese lugar o cómo va a ser esa vivienda, un poco hacía esa relación, ¿no? Con la habitación en el que uno, cuando hizo, como me tocó a mí hacer ese ejercicio, se llama a pensar o a reflexionar de cómo en realidad es la habitación, ¿no? De si es para dormir o si pueden haber más actividades, y es cuando uno empieza a relacionar y empezar a trabajar estas escalas para que el proyecto llegue a ese resultado, ¿no? Y esto de recuperar y revalorizar el sector desde el trabajo anterior, desde lo cultural, y ahora en materia con la vivienda, me parece que es un desafío interesante, ¿no? Y sobre todo, que después, yo creo que después, esto que hicieron ustedes ahora en este primer trabajo, después, y eso se pierde a veces en el resto de los trabajos de los otros años, porque ampliamos demasiado la escala, por esa sensibilidad que han tenido los trabajos de la habitación para pensar
parte que es parte de la arquitectura, ¿no? Cómo coloco una silla, cómo coloco una mesa, hasta dibujar la silla y en qué posición, y cómo, me parece que esa sensibilidad, me parece que tendría que, lo que decía recién Federico, tendría que estar metida en la vivienda. Y yo se los recomiendo que sigan con esa sensibilidad el resto, porque a veces cuando ahora Que no vamos la pierdan. corrijo, que vemos con quinto año, vemos cuarto, me dan ganas de decirle, vuelvan a primer año a hacer la habitación, porque ahí se olvidan, ¿no? Se piensan, se pasa de escala más grande, pero a la larga se olvidan de que, o sea, porque haya que hacer 240 viviendas, no haya que olvidarse de la habitación, ¿no? A mí me parece que esa sensibilidad que la he visto en todos los trabajos es muy grande. La tenían los maestros, ¿no? Cuando uno analiza a Le Corbusier, a Alvar Aalto, a Gropius, a Breuer, al mismo Aldo Rossi, diseñaban con esa misma calidad una silla, una cafetera, un artefacto que una ciudad, ¿no? Entonces, sí, me parece que esa es un poco a lo que nosotros decimos, ¿no? De la habitación al proyecto urbano, como decían los maestros de la Bauhaus, ¿no? Tener un método que nos sirva para diseñar desde la silla a la ciudad, ¿no? Es esa sensibilidad y eso lo mágico y lo hermoso que tiene esta profesión que ustedes eligieron, ¿no? La profesión de arquitecto, ¿no? Con la cinta métrica en mano, Horacio, le agregaría yo. Con la cinta métrica, sí, después En mano. las medidas a uno ya se las va aprendiendo, sí, Bueno, totalmente. antes que termines este encuentro, Juli, te quería hacer un reconocimiento a todos los estudiantes. Muy valioso lo que se ha hecho en esta primera parte del año. Y también un reconocimiento a todos los docentes, bueno, a Julieta, que está a la cabeza del equipo de primer año, y a todos los docentes y a todos los estudiantes que son ayudantes, alumnos. Creo que lo que hemos visto es el trabajo de un equipo coordinado y que hace primar la voluntad de enseñar y de aprender el proyecto arquitectónico y urbano a pesar de todas las circunstancias. Y eso, en lo personal, tanto Horacio como yo lo valoramos profundamente. Bueno, muchas gracias. Hoy esto lo van a ver el lunes, nosotros lo estamos grabando un viernes, pero la idea es que en los grupos hagamos una devolución y una reflexión sobre lo que hicimos, ese es el planteo de la charla, y después podamos leer entre todos la ficha y empezar a ir de a poco descubriendo este tema que nos va a acompañar toda la segunda etapa, o sea, de acá a fin de año. Sobre este tema vamos a trabajar, vamos a ir construyendo y el tema da para mucho, para trabajar la unidad, para trabajar el grupo, para volver a ver la ciudad, para ir verificando todo esto, pero vamos a tratar de darles tiempo y de ir de a poco, trabajando cada uno de los aspectos. También ustedes anímense a hablar con los docentes, a expresar lo que necesitan. Siempre tratamos de contener y de escuchar, pero también necesitamos que ustedes nos lo cuenten, nos lo digan, cómo sienten el trabajo, cómo lo vienen viendo, y vamos a ir midiendo los tiempos para ir abordando el proceso y a sacar buenas viviendas y terminar el año construyendo esta pieza urbana que tenemos ganas de ver. Me muero de ganas de ver cómo sale ese pasaje a Corazón de Manzana, estas viviendas. Bueno, muchas gracias, Horacio, Vero, Fede. Bueno, nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Mucha suerte. Estamos en el camino. Exacto. Chau. Un abrazo grande. Chao. Chao a todos.